Si vemos que no tenemos las herramientas que necesitamos para que se siga produciendo el avance que se ha iniciado en nuestra región, pues tendrán que ser los ciudadanos extremeños los que elijan de manera democrática qué futuro quieren para Extremadura. Extremadura está al borde del abismo y es que el Partido Socialista y Vox han presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos. ¿Esto qué hace? Pues acerca a la comunidad gobernada por María Guardiola a un posible adelanto electoral. Acabamos de conocer que todos los grupos de la oposición han presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos. ¿Esto qué significa? Pues significa que Guardiola ha logrado lo impensable y ha logrado poner a toda la oposición de acuerdo. Una situación parecida se está viviendo también en el gobierno de Aragón, pero fuentes de este ejecutivo aseguran al debate que no se plantean un escenario parecido al de Extremadura. Sin embargo, hoy en el debate nos preguntamos por qué en las autonomías, cuando no hay presupuestos, cuando no salen adelante esos presupuestos, se plantean disolver Cortes e ir a unas nuevas elecciones, y en el plano nacional esto no ocurre. Soy Iranzo García Vergara, es viernes, es 24 de octubre. Ana Martínez, corresponsal política del debate. Y Ana, queremos hablar contigo, queremos preguntarte ¿por qué ocurre esto en Extremadura? ¿Por qué Extremadura está al borde de que se haga oficial un adelanto de las elecciones autonómicas y en cambio esto no esté ocurriendo a nivel nacional? Bueno, Iranzu, yo creo que precisamente para contrastar ambos modelos. El modelo de un presidente que lleva 3 años gobernando con los mismos presupuestos, que ni siquiera son de esta legislatura ni de este Parlamento, y que ni se tomó la molestia de elaborar las cuentas de 2024 y de 2025, aunque se los tumbara el Congreso. Ese modelo por una parte, y por la otra el de unos presidentes autonómicos que quieren evidenciar que los presupuestos han de ser la espina dorsal de la labor de un gobierno. Pero no nos engañemos, existe el factor de la coherencia política en este caso, y también existe el factor de la oportunidad. En el caso de Extremadura, el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, va a ir a juicio dentro de poco, aunque la fecha no está fijada aún, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Y en el caso de Aragón, si finalmente el presidente Jorge Azcón adelanta los comicios, va a pillar a la portavoz del gobierno central y líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, con el pie cambiado. ¿Qué tienen de diferente las autonomías para que esto ocurra? Hay mucha diferencia porque pensemos en un racimo. De los presupuestos generales del Estado penden los de las comunidades autónomas y los de los ayuntamientos y diputaciones. Todas estas administraciones autonómicas, provinciales y locales necesitan saber con cuánto dinero van a contar de los presupuestos generales y para qué proyectos antes de hacer los suyos propios. Necesitan conocer las transferencias, las inversiones y la financiación de servicios públicos que contemplan los presupuestos generales, los del Ministerio de Hacienda. Pensemos ahora en la economía doméstica de cada uno de nosotros. Para saber cuánto puedo gastar y en qué, tengo que saber antes, cualquiera de nosotros tenemos que saber antes nuestras fuentes de ingresos. No sé, si tengo una nómina y de cuánto, si tengo una casa que alquilo y por la que recibo una renta, es de perogrullo. Por eso las comunidades y los ayuntamientos son los primeros interesados en que haya presupuestos generales. ¿Es esto lo que deben hacer Guardiola o Azcón? Lo digo porque como no han recabado los apoyos, no sé si esto es el cauce
habitual, el deber moral con el pueblo. El deber moral y ético con los votantes y con el pueblo. Bueno, yo creo que los adelantos electorales en las comunidades han pasado de ser una excepción a parte de la nueva normalidad política. Se han convertido no solo en un botón rojo que pulsar ante situaciones de ingobernabilidad motivadas pues, por la fragmentación del voto, que hace unos años no había, sino también en un cartucho más de todo el arsenal con el que cuentan los partidos para su estrategia nacional. Además, hay comunidades, y cito en concreto en Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia, donde si se adelantan las elecciones, luego también, por obligación de sus estatutos, tiene que haber otras al término natural de la legislatura ordinaria, en este caso en mayo de 2027. Pero ni en Aragón ni en Extremadura se encuentran en ese supuesto, por lo tanto tienen ese camino despejado. Ese y el de Alberto Núñez Feijóo, que ha dado autonomía a sus varones regionales para que hagan lo que consideren. Hablamos con Óscar Fernández Calle, portavoz de Vox en Extremadura. Hola Óscar, ¿qué tal? Hola, muy buena, pues muy bien. Bueno, ahora parece que está encima de la mesa esa especie de run run, ¿no?, sobre si se van a adelantar las elecciones en Extremadura al verse que Guardiola no tiene apoyo para los presupuestos. Vox ha presentado una enmienda a la totalidad. ¿Por qué no? Bueno, pues la verdad es que todavía no sabemos si va a haber adelanto electoral o no. Eso solo sabe Guardiola, que es la que tiene la decisión última de poder hacerlo o no. Y nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Partido Popular precisamente por eso, porque son los presupuestos del Partido Popular, no son los presupuestos de Extremadura, ni son los presupuestos para una mayoría de los extremeños, son los presupuestos para una minoría de los extremeños, son los presupuestos solo y exclusivamente del Partido Popular. Por supuesto, no son los presupuestos de Vox, ni siquiera en una parte pequeñita, porque desde el principio desdeñaron, despreciaron las propuestas que nosotros les hemos hecho llegar en un documento de cambio político para Extremadura, un cambio político que no se ha dado en los 2 años de gobierno de Guardiola, y lo único que hemos recibido ante esas propuestas ha sido un desprecio hacia las mismas, y también incluso nosotros nos hemos tomado algunas de las declaraciones que han hecho tanto el consejero Bautista como hoy mismo la propia señora Guardiola como un auténtico insulto, no solo al grupo parlamentario de Vox, sino a los votantes, a los 50.000 extremeños que confiaron en nosotros y que confiaron en un cambio político para Extremadura. Por lo tanto, no podíamos hacer otra cosa que presentar una enmienda a la totalidad, porque creemos que es una traición no solo a los votantes de Vox, sino también a los votantes del PP, que tras 36 años de sufrir gobierno del Partido Socialista, creyeron de buena fe que con Guardiola podía venir un cambio, y entendemos que han sido absolutamente traicionados, absolutamente todos, también los votantes del Partido Popular que votaron por ese cambio. ¿Cómo se plantea Vox un adelanto electoral si se diese este escenario? Bueno, nosotros lo hemos dicho desde el principio. Nuestro objetivo y lo que nosotros hubiésemos deseado es que hubiese habido un acuerdo con el Partido Popular para que la legislatura siguiese adelante y para que Extremadura tuviese presupuesto. Ese era nuestro objetivo prioritario desde el principio. Y nosotros lo hemos intentado por todos los medios, incluso, insisto, cuando nos hemos sentido agraviados con alguna de las declaraciones del gobierno de la señora Guardiola. Pero nos hemos dado contra un muro, nos hemos dado contra un auténtico muro, porque la señora Guardiola no quiere hablar de todo, simplemente quiere hablar de lo que ella quiere hablar. Hay algunos temas en los que ella se niega absolutamente a entrar. Por lo tanto, nosotros afrontamos el futuro con mucha confianza, con mucha tranquilidad,
con la certeza de que el apoyo a Vox en toda España, como es evidente, pero también en Extremadura, crece de manera exponencial, pero nos hubiera gustado que no hubiésemos tenido que llegar a este punto de que por la absoluta ineptitud de la señora Guardiola y del Partido Popular a la hora de negociar, a la hora de hablar, a la hora de llegar a acuerdos, tengamos que ir a unas elecciones anticipadas, que además van a ser unas elecciones para año y poco, para año y medio, año y 6 meses, porque en el 2027 en Extremadura se vuelve a votar de nuevo. Por lo tanto, creemos que es un auténtico fracaso del PP y de la señora Guardiola, y lo único que denota es su incapacidad para hablar y para llegar a acuerdo. ¿No creen que la sociedad extremeña puede castigar también a Vox? Al contrario, yo creo que las personas que nos han votado están muy satisfechas con la defensa que hacemos de nuestras ideas, con la defensa que hacemos del programa con el que nos presentamos a las elecciones, y además tengo la certeza, la absoluta certeza, de que el apoyo a Vox va a crecer, como he dicho antes, de manera exponencial. Pero insisto, nosotros no hemos hecho cálculos electorales. Nosotros estábamos en intentar llegar a un acuerdo para que se acabase la legislatura, pero un acuerdo que realmente diese paso a un cambio real, que es el que pidieron los ciudadanos extremeños, la mayoría de los ciudadanos extremeños en el 2023, y que entendemos que no se ha efectuado de ninguna manera, porque el Partido Popular y Guardiola no lo ha querido. Nosotros siempre hemos tendido la mano, y ha sido una mano que ha sido rechazada de manera constante por parte de Guardiola y del Partido Popular. Si vienen elecciones, nosotros no solo es que estemos preparados, es que estoy absolutamente seguro que Vox va a tener un respaldo muchísimo mayor que el que tuvo en el 2023. Soy consciente de que esto no está en su mano, sería más parte de la señora Guardiola, pero me gustaría preguntarles por qué cuando no hay presupuestos en una región autonómica parece, ¿no?, que lo correcto, lo ético es convocar elecciones, y en cambio en lo nacional vemos todo lo contrario. Bueno, pues eso es una buena pregunta para el señor Sánchez, es evidente, pero es evidente que el señor Sánchez no se rige por la ética y la moral que nos regimos el común de los ciudadanos. Evidentemente es prerrogativa de cada uno de los presidentes hacer lo que crean conveniente en este caso, pero lo que estamos sufriendo en España con el señor Sánchez es un auténtico sinsentido, agarrarse a la silla y al poder de un modo absolutamente vergonzoso. Y nosotros entendemos que esto es un servicio público, y cuando uno, por la razón que sea, no tiene los apoyos que tiene que tener, lo razonable es ir a elecciones. Otra cosa es que uno vaya a elecciones no porque el resto no haya querido apoyarle, sino porque uno fuerza el ir a elecciones, que es un escenario en el que puede estar Extremadura y la señora Guardiola. Porque no olvidemos que fue Feijóo el que ha dado el mandato o la sugerencia de que se vaya a un super domingo electoral con las elecciones también autonómicas de Castilla y León, de Andalucía, y no sabemos si de Extremadura y Aragón. Óscar, gracias por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.